no te canses de ser heraldo. Gloria al Señor. Literalmente el término heraldo significa un pregonero, uno que publica, un mensajero o un predicador. Amén. Eso es lo que significa en el griego heraldo. Ahora, el término heraldo es un término muy antiguo. Sus connotaciones, algunos dicen que viene del francés, otros del latín, pero en fin, su marco es muy similar en las diferentes culturas. Alabado el nombre del Señor. Y al ir a la antigüedad podemos encontrar cuáles eran las funciones de un heraldo. El apóstol Pablo era una persona letrada, era una persona que tenía el conocimiento griego como el conocimiento judío. Y vamos a mirar cuáles eran las funciones de un heraldo y por qué él lo aplica a la vida espiritual. Alabado el nombre del Señor. Por ejemplo, un heraldo era aquella persona que estaba en un término medio entre un jefe de armas y un mensajero. O sea, era más que un mensajero, pero era menos que un, llamémoslo así, como un comandante militar de una pequeña legión. Entonces, esta persona, dentro de las funciones, ella podía entrar en ciudades sitiadas por el ejército de su nación, o podía mezclarse en medio de los combates, o sea, podía entrar en medio de las guerras sin que nadie se atreviese a herirle. Alabado el nombre del Señor. Y esto es muy importante, hermanos, porque Dios no nos llamó del mundo para que perezcamos, nos llamó para ser de bendición. Amén, hermano. Y esto es algo, hermano, el diablo sí sabe que él no nos puede tocar. Lo triste es que muchos cristianos no saben eso, no creen eso, y viven más miedosos del diablo que temerosos del Señor. Amén, hermanos. Y por andar así, a veces ni cuidan su vida espiritual y terminan envueltos en las artimañas del diablo, pero no porque el diablo sea más grande, sino porque no valoró lo que tenía. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? El heraldo también podía convocar las asambleas de sus jefes o generales, y era aquel que tenía la autoridad de imponer silencio ante las multitudes antes que fuera a hablar el rey. Alabado el nombre del Señor. Es decir, era un súbdito muy cercano, de mucha confianza para el rey, y la gente le reconocía esa autoridad. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? El heraldo también era aquel que llevaba las órdenes de su rey, de su autoridad, y había ocasiones en las cuales él las debía ejecutar. Amén. O sea, no es que fuera siempre así, pero había ocasiones en las que el rey le decía: vaya y dice esto, pero también le hace esto. Y tenía autoridad, y tenía la autoridad de llamar a los que el rey quería ver. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, el heraldo era aquella persona que gozaba de un privilegio muy grande. Muchas veces, en su gran mayoría, en el argot militar, estos heraldos se les reconocía a aquellos que habían sido combatientes por largo tiempo, y ya, pues debido a su experiencia y también al paso del tiempo, los retiraban del combate, pero los alzaban, les reconocían, le daban una posición de autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted va prestando atención a cada una de las funciones que ejecutaba un heraldo, y usted lo va comparando con lo que Dios nos ha llamado, entenderá mucha similitud. Bendito el nombre del Señor. También el heraldo se le confiaban misiones delicadas. Es decir, era de ese grupo selecto con el cual confiaba su rey para algo delicado, para algo serio. Y había ocasiones en que, cuando había circunstancias difíciles y el rey debía hacer presencia, él siempre llevaba el heraldo.
Amén. Usted en la Biblia encuentra, por ejemplo, como Jonatán. Lo encontramos con nombres diferentes, pero cuando había un problema allá de los filisteos, que Saúl estaba allá debajo de un arbolito allá acampando, Jonatán le dijo a su paje de armas: vamos. Él dijo: vamos. Si Dios le dijo: vamos. No era fácil, pero él lo acompañó. ¿Por qué lo buscó a otro? Porque no todos pueden ser heraldos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo acompañó. Eso era una de las funciones también del heraldo. El heraldo también tenía la función o estaba encargado de publicar o declarar guerra o paz a alguien. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando, bueno, en la Biblia hay muchos casos, pero por ejemplo, cuando mandaron al Rabsacés y al Rabsaris a decirle ya al rey Ezequías, esto mandó a decir el rey de Asiria, el gran rey de Asiria. Amén. Esa es la función del heraldo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Guerra o paz? De acuerdo a lo que ellos dijeran, así lo hacían. Y el heraldo lo hacía de una forma, lo proclamaba generalmente en verso. O sea, al oído era muy bonito, pero su contenido era o de vida o de muerte. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Ahora, esto todo era más o menos en el argot militar. Amén. Pero el apóstol Pablo está trayendo una idea no de la milicia, sino del deporte. Los Juegos Olímpicos que todavía se celebran son muy antiguos. Los Juegos Olímpicos se celebraban en Atenas, pero en Corinto, que era una ciudad muy reconocida, se celebraban los Juegos Hípnicos. Y allí también, al igual que los Juegos Olímpicos, o sea, primero estaban los Juegos Olímpicos y después de los Juegos Olímpicos, bendito el Señor, después de los Juegos Olímpicos estaban los Juegos Ísmicos en importancia. Bendito sea el nombre del Señor. Puede bendecir al Señor, hermano. Ahora, dentro del argot militar, esto deportivo, también el heraldo cumplía una función importante. El heraldo se llamaba aquel que cuando iba a haber una competencia era el encargado de llamar a los corredores a la pista. Él era el encargado de decir: bueno, es el momento de la competencia. Pero no solamente los llamaba a la competencia, cuando terminaba y quien ganaba, él era el encargado de colocarle la guirnalda o la corona, que el apóstol Pablo dice que el versículo 24 dice que aquellos corren por una corona corruptible, una guirnalda que le colocaban, esa era la corona. Por eso era que se esforzaban, alabado el nombre del Señor. Hoy en día los deportistas, hermanos, se esfuerzan y se preparan 4 años primero para clasificar dentro de los mejores del mundo, de cada nación, y después lograr llegar a la final, y al menos con que ganen una de bronce ya valió la pena. Pero la meta es la de oro. Pero miren que son cientos y miles que quieren la medalla de oro, pero ¿quién la va a tener? Unos. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuándo podemos bendecir a Cristo? Entonces el heraldo era aquel que también coronaba al ganador, coronaba al vencedor. Y también el heraldo era aquel que, por ejemplo, en los deportes como el boxeo o la lucha, que también presenta aquí el apóstol Pablo, él era el que le anunciaba las reglas de juego a los combatientes. Amén. Recordemos que para ese entonces habían unos deportes violentos, a muerte. Amén. Lo de los gladiadores, el Coliseo Romano, la gente pagaba por ir a ver cuál mataba a cuál. Amén, hermano. Bueno, o sea que no era fácil. No eran dos ahí gaticos que iban a encontrarse, eran dos fieras. Y el heraldo era el que se paraba en medio y les decía: así son las reglas. Amén, hermano. También el heraldo, en cierta manera, le tocaba participar en la lucha, como lo que hoy podemos entender un árbitro. ¿Para qué? Para estar ahí pendiente. Y los combatientes lo reconocían, lo distinguían y lo respetaban, que con él no era el problema. Pero él tenía la autoridad de decir: listo, se acabó.
acabó y se tenía que acabar. Alabado el nombre del Señor. Y el heraldo, si uno empieza a mirar su aplicación, uno lo encuentra, por ejemplo, en todos los deportes. En el ciclismo, el heraldo es aquel que va y el que va diciendo, por ejemplo, Nairo Quintana es el heraldo de Movistar. Él no es el dueño del equipo, pero ya a la hora de la competencia y de acuerdo a cómo esté la situación, él es el que hoy en día hay mucha, la tecnología ayuda mucho. Uno no lo ve, pero eso tienen, mejor dicho, micrófonos por tal lado conectados y va diciendo, vamos a hacer esta estrategia y va diciéndolo, vamos. En los equipos de fútbol, en todo equipo tiene que haber un líder que dice, vamos, el que anima. Amén. En el trabajo. Amén, hermanos. O sea que el heraldo juega una función muy importante para el desarrollo de un objetivo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Entonces, el apóstol Pablo dice, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, por eso el tema, no te canses de ser heraldo. No sea que después de haber motivado a otros, mire, deje esto, deje aquello, mire cómo era yo, mire aquello. Después, y que otros se motivaron por la palabra, porque recuerde que la definición literal de heraldo es pregonero, que escuchó mi palabra, que vio mi ánimo y arrancó. Después esa persona espera verme también y ojalá verme más. Y qué triste que nos vea derrotados, fracasados, muertos en un combate. Y no es que uno sea invencible, pero el Dios nuestro sí es invencible. Y Él sí puede darnos victoria siempre, porque el Señor dijo, somos más que vencedores. Amén, hermanos. Ahora yo quiero que miremos un momento en la palabra. Ser heraldo no es fácil, pero tampoco es imposible. Amén, hermanos. Y yo tengo algo claro. Yo, por ejemplo, allá en la cárcel, yo le digo a los hermanos y a todos allá los que lo escuchan a uno, que yo me siento privilegiado de predicar en la cárcel, porque en la cárcel es muy esporádico el que está, sí lo hay, pero el que no está por delincuente está por pecador, pero ninguno está totalmente inocente allá, o por propósito, porque hay algunos que están por propósito para que prediquen la palabra. Gloria al Señor. Pero la gran mayoría de los que están presos están por delincuentes, por haber hecho lo malo. Y para ser un ladrón, para ser un sicario, para ser lo que sea, un cobarde no sirve para eso. Amén, hermano. A ningún delincuente es flojo. Entonces ya sabe a qué tenerse. Entonces no hay ningún flojo. Yo le digo, yo me siento porque no estoy predicando a ningún cobarde. Yo estoy predicando a gente valiente, solo que le ha servido a Satanás. Ahora esa misma valentía entréguenla al Señor y verá que no le tienen miedo de metérsele a un grupo de chirreteros, les mete y les predica el evangelio. ¿Por qué? Porque de allá lo bajó el Señor. Entonces ¿sí me voy a entender? Y yo tengo claro que todo el que está en la iglesia no es ningún cobarde. Usted no es ningún cobarde. Porque los cobardes son aquellos que no creen en Cristo. Ahí dice, los cobardes están en el segundo de la lista de los que no entrarán en la patria celestial, sino que irán a la segunda muerte. Ahí están los cobardes, porque no se atrevieron a creerle al Señor. Pero yo tengo claro, nadie que está en la iglesia es un cobarde. Usted es un valiente, porque ha sido capaz de vencer al diablo, al pecado, al mundo, amén, y a la carne con la fuerza del Señor. Vive su nombre. Amén, hermano. Pero resulta que esta expresión que dice el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo, ahí está dando una expresión de tiempo. O sea que en un tiempo fue heraldo. Pero ¿cómo hacemos para que pasado cierto tiempo todavía seamos heraldos y no vengamos a ser eliminados? ¿Cómo hacemos? El apóstol Pablo nos da el consejo. Gloria al Señor. Son tres aspectos importantes que si usted y yo los aplicamos en este año 2019, y no solamente este año, sino toda la vida, vamos a ser más que vencedores. La primera, ¿cuál es? La disciplina. Amén.
Un heraldo necesita ejercitar su cuerpo de tal forma que su alma pueda desarrollar su visión. ¿Cuál visión? La que le dio Dios. Amén, hermano. Por ejemplo, si usted y yo no disciplinamos el cuerpo para orar, no vamos a ser capaces de orar ni media hora. No, por más que queramos, por más que le digamos al Señor en una administración, Señor, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Si no disciplinamos el cuerpo para que esté de rodillas o caminando, pero el tiempo que decidimos no lo vamos a hacer nunca. Si no disciplinamos el cuerpo, hermano, en 3 horas que decimos supuestamente ayuno, estamos que nos morimos. Pero hay veces que aguanta hambre más de un día y no pasa nada. Pero no hay lo que digamos ayuno para Dios, esto mejor dicho. Hasta la solitaria hace sindicato por allá. Amén, así es. Amén, hermano. La disciplina es importante. El proverbista dice que el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma. Y Hebreos dice que la disciplina al presente no es provechosa. ¿A quién le va a gustar la disciplina? Pero al tiempo da su fruto. Gloria al Señor. Mire, en el versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no corra por correr. El 25 dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén, hermano. Aleluya. Hermano, ¿usted cree que todos esos deportistas que se ganan, por ejemplo, ahorita que tienen, bueno, ahorita la mayoría de deportistas por el marketing se volvieron muy productivos en cuanto al recurso y entonces ganan altas sumas de dinero? Pero para poderse mantener, ¿ustedes creen que el que quiera mantenerse en el top, eso va y medio entrena media hora o llega tarde y que, no, porque él es la superestrella, no importa, si quiere una vaina a entrenar? No, así no es. No, que yo me voy a emborrachar y por aquí no vuelva. Que va a andar por ahí de picaflor. Bueno, que ande de picaflor, pero ahí se queda. Yo no me voy a comprometer por allá a presentarlo en un equipo grande que paga no sé cuánto por verlo y que salga usted que llega todo esgalamío. No, por estar por allá de vagabundo, no, a mí no me sirve. Entonces se queda por ahí jugando recochitas de gaseosa, ahí. Amén, hermano. El que quiera surgir, y esto no solamente en el deporte, en el estudio. ¿Cuántas personas entran todos los semestres a una carrera profesional? Miles. ¿Y es que acaso todos los días hay miles de vacantes en las empresas? No. ¿Quiénes son los que van a terminar en las mejores posiciones? Pues obviamente los mejores. Los mejores académicamente y los mejores de carácter. Amén. Los que sean más pacientes para soportar. Alabado el nombre. Todo eso es disciplina. Alabado el nombre del Señor. De Dios. Mire que como dicen en el ejército, que en la vida se la hace el soldado. Y eso no solamente en el ejército, en todo la vida se la hace cada quien. Amén, hermano. Y para eso se necesita la disciplina. Disciplina. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, una persona de la universidad, allá no le van a rogar que llegue temprano. Si quiere entrar, entre, y no quiere entrar, no entre, no hay problema. Usted no está en pre-kinder. Pero si se hizo un quiz, 0. Ay, da una habilitación. Qué pena. Aquí no hay colegio ni en pre-kinder, está en la universidad. Y ahora yo pierda. Pero es que mi papá pierde, no es problema mío. Usted sabe que aquí vienes a estudiar, y si no, entonces vaya a vender papa o alguna cosa. Y no es que sea malo vender papa. Pero si supuestamente quiere capacitarse, tiene que pagar un precio. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Amén, hermano. Entonces, la disciplina es sumamente importante. El apóstol Pablo dice que el que lucha de todo se abstiene. Todo. Y yo me pregunto, si un atleta se abstiene de trasnochar, de bebidas alcohólicas, además, no puede comer cualquier cosa, es una dieta rigurosa.
¿Cuánto no más nosotros como hijos de Dios, hermano? Gloria a Dios. Amén. Por eso es que hay cosas que no son pecado, pero la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. No me conviene. Por ejemplo, ¿conviene que estén un hermanito y una hermanita todas juntitos ahí para arriba debajo de un palo? No conviene. ¿Por qué? Porque están dando un testimonio y después resulta detrás del palo haciendo lo que no tienen que hacer. No hay que, si fueran dos piedras, pues desen ahí las dos piedras que a lo mucho sacan chispa, pero no pagan nada. Pero dos. Decía el pastor Garavito ahorita en la convención, que hay gente que llega a las 9 a ayunar y a las 12 ya salió y a la 1 está taqueado. Y dijo, ya estoy en ayuno. Digo, ese no es ni creyente, ese es una chuleta andando. Alabado el nombre del Señor. Así como va a bajar la vida carnal y va a crecer la vida espiritual. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, hay que disciplinarnos, hermano. Disciplinarnos. Hay un motivador que él dice que los japoneses no es que sean los más inteligentes de la tierra, ni ellos desarrollan nada nuevo, ellos no hacen nada nuevo. Lo que pasa es que ellos ven lo que los otros hacen y lo mejoran. Amén. Por eso es que usted compra una Toyota y usted sabe que tiene camioneta. Por eso hay un dicho que dice Toyota es Toyota. Pero usted no lo va a comprar. Ay, véndame una Toyota en 5 millones. No, ni la transmisión vale eso. Entonces, él decía, a uno le inculcan la disciplina. La disciplina. Y él decía que a veces iba 6 meses programaban una reunión para ir a tomarse una gaseosa con amigos, y en 6 meses ya sabían si podían o no podían. Porque si dicen a las 6 la reunión, a las 6 la reunión, hasta las 8, hasta las 8. ¿Por qué? Porque cada minuto vale plata y lo invierten. En cambio, la cultura colombiana es todo lo contrario. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Pero la disciplina es muy importante, hermano. La disciplina es una virtud que nos enseña la palabra de Dios. Y si usted y yo queremos a la vuelta de 10 años estar fervientes, tenemos que ser disciplinados en abstenernos de lo que no nos conviene. Porque si no, en 10 años, hermano, es posible que Dios nos guarde y nos libre. Pero de pronto alguna serpiente ardiente lo muerda y se muera en el desierto. Dios nos guarde y nos libre. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 26 dice, así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. La segunda característica que debe tener una persona para ser un heraldo sin cansarse es la visión. Si usted y yo no tenemos una meta, hermano, vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar, hermano. Mire, hay personas que tienen una meta y se proponen ahorrar, por ejemplo, ahorrar en un año. Se lo proponen, al año tienen un monto. Pero hay otro que puede ganar hasta más. Al año no tiene nada. Porque no hay una determinación, no hay una visión clara de qué se quiere hacer en la vida. Por ejemplo, hermano, yo creo, bueno, para mí lo tomo, no debe ser una opción. Ojalá que el 31 yo esté bien. Pero por favor, luego, ¿para qué nos convertimos? ¿No es para ser salvos? O sea, la meta es cruzar la meta en la patria celestial. Si esa es mi meta, amén, hermano, yo no tengo que irme por otro camino diferente que no sea el que me lleva a la meta. Amén, hermano. Si yo voy para Ocaña, yo no puedo arrancar aquí para Pamplona. Aunque dándole la vueltona, llego, ¿no? Pero, ¿cuánto demoro? ¿Y cuánta plata de gasta? Y estando ahí un pasito, simplemente por montarme en el bus que no era. Por eso dice ahí, miren, es claro el apóstol Pablo.
De esta manera corro, no como a la aventura, o no salir corriendo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Miren que hay veces, porque hay mucha gente que no le gusta evangelizar, porque no prepara una evangelización. No lee ni siquiera, no le ora ni siquiera al Señor un texto. Señor, dame un texto, dame algo para hablarle a las almas. No, nada. Amén. No prepara nada, y hermano, como no sabe nada, no sabe ni a dónde evangelizar, ni a quién hablarle. Amén. No sabe ni para dónde va. Lo mismo, hermano, por ejemplo, los muchachos, los que van en 11 ahorita, ustedes ya deben saber qué van a hacer, porque un año pasa volando. Amén. Un año pasa en menos de nada, ya estamos en noviembre y ya estamos, Dios mío, en la convención, ayúdanos por ahí. Amén, hermano. Hay que tener claridad para dónde vamos. Los jóvenes aquí, los que todavía no, pero ya se les acerca que tengan que casar. Usted no está en la que primero me salga. No, debe tener una claridad. ¿Qué quieren en la vida? Y espere que Dios se la da. Ay, pero esa no es la que yo quería, pero es la que le conviene. Y a la gente ya también. No, el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos tener una meta clara y ser determinados en eso. Determinados. O sea, no dejar. Mire, Caleb le creyó al Señor. El Señor dio testimonio y dijo: no hay otro que esté con ese espíritu sino Caleb y Josué. Caleb en primer lugar. Y pasaron 45 años y Caleb le dijo a Josué: oiga, acuérdate que Dios me regaló esto. Dios me lo dio. Y usted es capaz. Yo soy capaz. Tenía determinación. ¿Y Dios le entregó la tierra? Sí. ¿La conquistó? Sí. ¿Él hizo algo? No. Pero él era la autoridad. Amén, hermano. Hay que tener determinación, amados hermanos. Determinación. Tener una claridad, hermano, en la vida espiritual, hermano. Tener una determinación. Señor, yo sé que usted me dio tal ministerio, yo sé que usted me dio tal talento en este año. Ayúdame, Señor. Yo no quiero seguir así, yo no quiero terminar así el otro año. Señor, voy a hacer esto y vamos a hacerlo. Tener un plan, hermano, un plan. Hoy en día, hermano, hasta los colegios allá ya están los profesores reunidos. Ellos ya saben lo que les van a dictar a los muchachos este año. Ellos ya saben el pensum. En la vida espiritual, usted no acepte eso de que yo no sé, yo como que quién sabe, yo que... No, hermano, si usted le cree al Dios que lo salvó de la muerte, usted debe creer como dice la palabra: fiel es el que os llamó, fiel es el que os sostendrá. Poderoso es Dios para mantenernos firmes y sin caída. Él es poderoso. Amén, hermano. Pero en mí debe haber una determinación. Porque si yo no le creo al Señor, pues por más que Dios quiera ayudarme, pues me queda muy complicado el Señor agarrarme las manos. El Señor no va a hacer. Amén, hermano. Determinación en cuanto a la visión que Dios me dio. Si Dios le ha dado una visión a usted, hermano, en lo que sea, sea en lo empresarial, en lo espiritual, en lo ministerial, en lo familiar, créale en el Señor, pero trabaje en pro de ello. Amén. No espere que pase 20 años. Ay, ahora sí, bueno, Señor, ¿cómo es que usted quiere que yo lo haga? No, ya. No es que no se pueda, pero ya es diferente. Amén, hermanos. El versículo 27 Gloria al Señor. dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria a Dios. Amados, este tercer aspecto es también muy importante. Primero la disciplina, luego la visión, una visión determinada. Y lo tercero es un deseo de humillación propia. ¿En qué sentido? ¿O qué humillar? Ustedes saben que hay gente que quiere burlarse del evangélico, que le dice: no, como el evangélico no pelea, viene y le pega. Ay, no, la Biblia dice que si yo le pego por una, me ponga la otra. Bendito sea. Amén. Amén. Y en ese caso no está diciendo Dios que uno se vuelva un títere del diablo, que el Señor lo reprende. Está
por causa del Evangelio. A lo que habla aquí y en muchas partes de la humillación es de nuestra propia naturaleza. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Entre yo más me humille a mí mismo, entre más yo más someta servidumbre en mi naturaleza, la naturaleza divina que Cristo ha puesto en mí va a crecer. Entonces cada vez más la gente va a ver más a Cristo en mí que lo que soy yo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo podemos bendecir al Señor? Es por eso que el apóstol Pablo dice, yo no corro de cualquier manera. Cuando prepara un golpe, él lo manda es con ganas de tumbar al otro. Pero si se escacha, primero queda desprevenido porque no hubo quien lo trancara y le deja todo esto descubierto. O si se agacha, le deja todo esto descubierto y un golpe al hígado. Amén, gloria a Dios. El boxeador sabe, todo el ser humano tenemos puntos muy frágiles. Un golpe en un punto clave, ahí se va al piso porque se fue. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo, yo no golpeo al aire, sino golpeo de tal forma que derribe al adversario. Y no está diciendo de agarrarme a puñetazos con todo el que, ¿usted va a servir a Cristo o no? No, porque la Biblia dice que nosotros, esas no son las armas de nosotros, que son carnales, que las armas de nosotros son poderosas en Dios para destruir la fortaleza. Amén, hermano. El peor enemigo suyo y mío es nosotros mismos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que yo golpeo mi cuerpo. Y no es que vamos a hacer como hacen muchos por allá religiosos en Semana Santa, que por ejemplo por allá en la costa hay un pueblito que van lacerándose y para calmándolo le van dando media de aguardiente y toman mucho aguardiente y terminan borrachos. Y supuestamente están haciendo una penitencia para Dios. Que cuento, la Biblia dice que aquel que no sea de Dios, que no sea justo y le añade sacrificio, es más abominable para Dios todavía. Eso de caminar de rodillas aquí hasta allá que Dios lo perdona más, no. Ya el sacrificio lo pagó Cristo. Arrepiéntase más bien y deja que el Señor lo transforme. Eso sí se agrada a Dios. Amén, hermano. O sea, no, golpear mi cuerpo no es que, ay, voy a ir a buscar con qué puño me estrello, porque la Biblia dice que debo golpear mi propio cuerpo, o darse contra las paredes, o como hacen en la cárcel, se sacan como un bocachico. Amén. Sí, hermanos, usted le ve los brazos, el cuello por aquí, y eso parece un bocachico. Amén, gloria a Que el Dios. bocachico, hermano, así que lo pican infinito. Supuestamente amenazando que quiere matar. Si quisiera matar, se mataban, se la pasaban duro. Pero la era encimita. Bendito sea el Señor. Como Elías. Señor, máteme mejor. ¿Y por qué le salió corriendo a Isabel? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Jesucristo para siempre. Mire, el término literal de golpeo mi cuerpo en el griego dice como si golpeara la parte baja de mi ojo. Usted sabe que eso duele y amora, ¿cierto? Y repito, no es que ahorita vamos a salir uy, yo estoy teniendo problemas con la carne, o mi hija, ayúdeme a ver y métame un sartenazo a ver si me acomodo. No. Hermano, hace como unos 8 años creo que fue, yo estaba entrando a la cárcel los sábados todavía, los sábados, y en la fila estaban burlándose de un evangélico por allá en Bucaramanga, que la mujer era celosa pero a morir, y porque supuestamente era muy cachón, no se sabe si era o no era. Lo cierto es que lo tenía hasta aquí, y entonces esta belleza fue y se quitó el miembro para quitarse la mujer de encima. Amén. La pregunta es si él realmente batallaba con el adulterio, con la lascivia. Al quitárselo, ¿se le acabó el problema? Vean, en la cárcel, en los patios de violadores, hay personas en silla de ruedas. ¿Y por qué están ahí como violadores? Supuestamente están impedidos, pero la mente no, el corazón no. Así es.
Entonces se inventan Gloria a cuanta Dios. perversidad haya. Por eso le digo, no es que vamos a golpearnos físicamente el cuerpo, porque el cuerpo se amorada un poquito y ya. Es humillar a esa naturaleza pecaminosa. Es negarnos. Amén, hermano. Por eso dice ahí, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, esas pasiones someternos a la voluntad del Espíritu. Amén, gloria al Señor. Amén, hermanos. Que yo tengo mucha ira. Respire profundo. El hermano Samuel nos daba un consejo a nosotros, a los caballeros. Y él decía, si usted le da mucha ira y un taco, mejor dicho, con ganas de meterle la mano, porque él es santanderiano y usted sabe que allá tiene una cultura un poquito así como trancada. Gloria al Señor. Y entonces, él decía, en vez de que le dé gusto a la ira y pues la embarre y de pronto hasta termine en la cárcel, métase a hacer lecciones de derecho. Y va con gato. A ver si cuando va a 50 tiene ánimo de pelear. Gloria a Dios. Aleluya. Alabar el nombre del Señor. Y a la hermanita, si tiene muchas ganas de pelear y está que le zampa un sartenazo, agarre una escoba y póngase a barrer. Sí, porque no vamos a decir que al hombre solamente le da ira y que la hermana de esos son una angelita, no, también le da ira. Alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y también se imaginan poniendo la cabeza así como unas 3 vueltas. Alabar el nombre del Señor. Amén, hermanos. Pero sea cual sea la obra de la carne que le batalla, hay que someterla. Amén, hermano. ¿Cómo? Hermano, Dios nos ha enseñado que para eso es el ayuno. Ese es el ayuno. Hay cosas que usted ora y no deja, pero métase a ayunar por eso y verá que Dios le rompe esa ligadura, le rompe eso. Cuando usted se da cuenta, uy, hermano, uno mismo ¿sabe cómo? Porque uno va a reaccionar como reaccionaba antes y no le nace, no le sale. Uno dice, gloria a Dios. El problema es que uno se contenta porque lo consiguió, uno dice, listo, ya lo coroné, y entonces se descuida y resulta que no, hermano. Eso es continuamente hay que humillarnos. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque la obra de la carne sigue influyendo. Y si uno se descuida, ella lo traiciona. Alabando el nombre del Señor. Entonces, la humillación. Mire que Josías se humilló y Dios le dijo, por cuanto lloraste en mi presencia y te quebrantaste y te humillaste delante de mí y temiste a mi palabra, yo no voy a hacer eso contigo. Miren, hermanos, Dios es tan grande y misericordioso que un rey tan pérfido como Acab, que la Biblia dice que, mejor dicho, la única que le ganó fue Jezabel, el ser de lo más malo que hubo en Israel, pero se humilló delante de Dios, se quebrantó delante de Dios, y Dios le dijo a Elías, usted no ve cómo Acab se humilló, vaya, devuélvase y cámbiale el mensaje, dígale que a él no le voy a matar así, a él lo voy a dejar con el entierro, a los hijos, nietos, primos, sobrinos, todo el que tenga familia con él, si se muere bien feo, pero él como se humilló, lo van a enterrar, de resto como el estiércol lo voy a recoger. Y usted lee la Biblia, que mejor dicho a uno lo decapitaron, a otros, mejor dicho, porque la palabra de Jehová lo había dicho. Pero la humillación puede cambiar muchas cosas. La humillación hizo que Dios no destruyera una ciudad que fue Nínive. Amén, hermano. Una ciudad. O sea, si usted y yo nos humillamos, Dios detiene su ira. Dios le pone un freno a esa carne indómita, hermano, que repito, para mí es el peor enemigo nuestro. Nosotros mismos, la carne. Amén, hermano. Porque usted sabe que el diablo es el diablo y usted dice en el nombre de Jesús, fuera, te cubro con la sangre de Cristo y queda frenado. El mundo, usted sabe que el mundo es mentiroso y lo tiene frenado, pero la carne, dice la Biblia, cuídate de la que duerme a tu lado. Uno cree que la tiene dominadita y le previene una circunstancia así sorpresiva y uno dice, y yo pensé que ya estaba controlado en esto, pero nada. Sí, estuvo controlado antier, pero como ayer y hoy no estuvo bien con Dios, entonces la carne
como un león agazapado atacó. Por eso el apóstol Pablo dijo, cada día muero para Cristo. No es que, repito, nos tengan que estar matando y entonces alguien ore por nosotros y gritamos, no. Es en la naturaleza pecaminosa que tenemos que humillarnos para que la naturaleza de Dios crezca, hermano. Y así, hermano, si la naturaleza de Dios que Cristo dice en la Biblia, el que cree en mí no andará en tinieblas, porque Cristo es la luz del mundo. Y si Él es la luz y yo soy un candelabro o un candelero aprobado por Dios, voy a iluminar a otros. O sea, aunque pase el tiempo, seguiré siendo un heraldo. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque, por ejemplo, allá para este tiempo hay hermanos que tienen años en la iglesia. No solamente pastores, líderes, hermanos, columnas en las iglesias. Que pasan los años, se les ven las marcas de las batallas, pero están ahí, firmes. Y alguien se ha ido y de pronto por allá pregunta, ¿y la vida del hermano fulano? Ahí firme. Uy, qué bendición. Conmigo también fue bendición. Ah, conmigo también, qué bendición. Pero qué triste que pregunte, ¿y fulano es tal? Pues, muerto en combate. Uy, no, lástima, ¿cómo se le ocurre? Sí, mano. Uy, pero yo me acuerdo que ese hombre, esa mujer era terrible, evangelizaba, predicaba, Dios lo usaba. Mejor dicho, sí, pero ya no. Es doloroso. Si es doloroso para uno, ¿cómo será para el Señor? Que Dios ha derramado, ha depositado algo especial en cada uno de nosotros y Dios espera contar con nosotros. Amén, hermanos. Por ejemplo, estamos empezando un nuevo año. ¿Cómo terminamos el año? ¿Con qué tanta fuerza? Es el momento para decidir. Amén. Si estamos cansados de ser heraldo, ay, no, eso de ser heraldo, yo no quisiera ser, que Dios me escondiera por allá, que nadie me mirara. Hermano, si Dios lo levantó como un heraldo, dijo el Señor Jesucristo, una luz no se puede esconder. Amén, gloria a Dios. No se puede, una candela no se puede meter debajo de la cama porque el prende candela. Tiene que estar sobre la mesa para que alumbre la casa. Una ciudad no puede colocarse por allá, está en la parte donde sea visible. Usted y yo, Dios nos ha sacado del mundo para que seamos luminares. Y aunque usted y yo, hermano, no lo notemos, pero si Dios le permitiera a usted conocer, y aunque de pronto a usted se lo ha dicho, pero usted se ha puesto a analizar o se ha puesto a sopesar cuántas personas están mirándolo a usted y me están mirando a mí para motivarse. Cuántas personas quizá no están viniendo a la iglesia todavía, pero por el simple hecho de verlo pasar nuevamente al culto, oiga, tremendo ese hermano, esa hermana, uy, con todas las chicharrones que le ha tocado comerse, yo ya hubiera botado las toallas, pero vean, vengo otra vez para el culto, vean. Y miren, vienen de la mano otra vez, gloria a Dios. Y vienen gozosos. Usted no sabe para cuántos. Ahora, usted se ha puesto a imaginar todos los que Dios le ha entregado a usted. Las almas que Dios le ha permitido que usted le hable. Y como dice la Biblia, el sabio gana almas. Usted con sabiduría le ha llegado al corazón de esa persona y esa persona hoy está caminando en los caminos del Señor y donde quiera, porque hay personas que no están a su lado, quizás están en otra iglesia o están en otra ciudad, pero que allá también viven para Dios y por allá dicen, uy, a mí me habló la palabra fulano de tal, el hermano, una hermana tremenda, eso es una bendición, que no sé qué, él es mi inspiración y él espera siempre verlo a usted y me espera ver a mí alumbrando, teniendo la antorcha delante, motivando, pero qué terrible que pregunten o que lo llamen, hermano, ¿cómo está? Esto, bien. Y ya por el saludo de Dios le dice, uy, esta no es la voz del que me predicó a mí la palabra. Esta no es la voz del que yo llamaba así, me dijo, me decía, no, tranquilo, vamos a orar, yo le voy a ayudar a orar. Esta no es. ¿Y qué tiene? No, pues, no problema. Y yo digo, no. ¿Cómo se siente esa persona? Que ese que fue su inspiración ahora, si ya es maduro, empieza a orar por usted.
Pero si es inmaduro, dice, si fulano de tal, si fulana de tal, que era tremenda, está ahí medio, ya que da 3 pasos más y se muere. ¿Qué era de mí? Yo mejor me descarré de una vez. Bendito Dios, aleluya. ¡Santo! Amén, hermano. Recuerde que el heraldo es el que motiva, el que le dice, vamos, vamos. Y para eso Dios nos da palabra. Porque la palabra que hablamos no es nuestra, es del Señor. Y por eso es que usted le da un consejo. Para usted y para mí puede ser un consejo sencillo, pero para la otra persona fue una palabra de vida, una palabra que lo levanta. Usted no hizo nada, le dio la palabra, de pronto tuvo la oportunidad, oró. O hay veces simplemente le pone la mano encima y le dice, mano, vamos contigo, Dios está contigo, vamos, vamos. Y no hizo más nada, pero Dios con eso hizo mucho. Pero un fulano de tal, sí, verdad, mano, yo soy más flojo. No, mira, fulano como le toca, iba para adelante, yo aquí echándome a morir y bota la gota de agua que lo está ahogando y arranca. Dios quiere que sí, no nos cansemos de hacer eso. Porque este año Dios nos va a poner muchas más almas para que le hablemos de Cristo, le traigamos el mensaje de esperanza. Y hay muchas más almas que este año el Señor va a decirles, yo te he mostrado a mi siervo, a mi sierva, todos estos años, es el momento que sigas con él. Pero qué tal cuando venga a buscarle, hermano, esto de decidir, ¿me puede llevar a su iglesia? Y que usted le diga, no, yo no voy a la iglesia. ¿Cómo le animo al Señor? Con esa alma que nos la pone en mano. Porque la Biblia dice, ay de aquel que fuera piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos. O sea, terrible, Dios mío. Por eso el apóstol Pablo dice, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, termine yo eliminado, termine yo descalificado, que después de empujar a otros, a mí me dejó el tren, o me mordió el perro por ir de último, después de ser el primero terminé de último. Dios nos ayude y nos guarde, Dios nos libre, hermanos, que el Señor nos dé la fuerza para no cansarnos de ser heraldo. Que sus labios y mis labios no se cansen de emanar palabra de vida. Que sus manos y mis manos no se cansen de ayudar a otro, de motivar a otro. Amén, hermanos. Que su corazón y mi corazón no se cansen de arder en la presencia del Señor. No se cansen de amar a Dios y por él de amar las almas. Que no nos cansemos de hacer el bien. Que no nos cansemos de esperar en Dios. Que no nos cansemos de valorar el privilegio de estar cerca del Rey, de ser uno cercano al Rey, de ser ahí del grupo selecto del Rey, hermano. Que no nos cansemos de eso, porque si hay algo que duele, no en el presente, eso sucede en el futuro, es mirar hacia atrás y decir, uy, suspirar y decir, yo debería estar allá, yo iba a la par con él, pero mira no estoy. Quiero terminar contándoles que en la cárcel conocí un muchacho que fue líder en una de las iglesias de nuestra obra aquí en Cúcuta. Evangelizaba, bueno, tenían un trío. Andaban los tres orando en matutinos, en vigilias, evangelizando, visitando, predicando, se turnaban en la visitación, en los evangelismos, justo al aire libre. Todos tenían llamado a la obra, todos tenían liderazgo, pero de pronto uno de ellos se descuidó por un ataque de la carne, empezó a coquetear a una muchacha por allá, esas que se le da por evangelizar a una mujercita siendo un varón y que quiere evangelismo personalizado, y empezó a evangelizarle y después resultó enredado emocionalmente y cayó en pecado, pero hizo como el gato, hizo tapar la falta y quiso seguir, aunque quería andar al ritmo de los otros, ya no era capaz, ya no, su hombre interior no tenía la fuerza para estar buscando a Dios, para estar predicando, ya le sacaba el cuerpo, ya le sacaba el quite, porque la conciencia le decía, tú eres un hipócrita. Amén. Hasta que Dios le sacó el guardado. Porque usted sabe que Dios es especialista en destapar muertos. Y
Poco a poco, entonces, cuando se supo, lo pusieron en disciplina. No tomó en cuenta que la disciplina es para restaurar, no para hundir. La tomó mal, se hundió más en el pecado, se alejó más y más del Señor. Los otros siguieron caminando con Dios, caminando con Dios. En poco tiempo, en menos de 2 años, ya los otros eran obreros, ya habían salido a la obra. Y él se siguió hundiendo. Terminó por allá llevando droga, y cuando lo encuentro por allá, en la cárcel. Y él me da su nombre y me dice: ¿usted conoce a fulano de tal? Sí, claro, él es pastor. Y empezó a llorar. Le dije: yo era con él, yo también debía ser pastor. ¿Conoce a fulano de tal? Le dije: sí, también él es pastor en otra parte de él. Éramos los 3. El uno es pastor allá, el otro es pastor allá, el uno ya es líder del núcleo, el otro también, y yo estoy aquí preso. Pero lo terrible es que salió de la cárcel. Uno de esos pastores le dio la mano y terminó robando la iglesia. Los otros siguen creciendo en la obra. El otro sigue andando por ahí como un infiel. ¿Era la voluntad de Dios que ese hombre terminara así? No. Pero se descuidó. El descuido es muy peligroso. Amén, hermano. Por eso, si hoy ha venido cansado, o si va a empezar este año cansado, aquí está el Señor que da las fuerzas. Aquí está el Señor que fortalece. Aquí está el Señor que dice en la Biblia: multiplica, aunque no tenga ninguna. Amén. Pero ¿sabe qué Dios está esperando? Que usted diga: Señor, yo no quiero cansarme. Señor, yo no quiero terminar en el fracaso. Yo no quiero terminar por allá en la compañía de los muertos. Señor, yo quiero seguir siendo un heraldo. Señor, yo quiero servirte, Dios mío. Yo quiero en este año ganar almas para ti. Yo quiero en este año adorarte.